Ahora sí, doctor. En 3, 2, 1, adelante, doctor. Gracias por la invitación de la Sociedad de Medicina Interna y de la doctora Escalera en particular para esta presentación. Eh, Ahora sí. Bueno, como todos ustedes saben, el descubrimiento de la enzima convertidora de la angiotensina se produjo el año 2000 y fue el año 2020 que se reconoció que el SARS-CoV-2 utiliza a esta enzima como receptor para infectar a nuestras células y a nuestro organismo. Las acciones del AC2, como se muestran en esta diapositiva, son fundamentalmente transformar a la angiotensina 2, que es un péptido de 8 aminoácidos, a un péptido de 7 aminoácidos, que es la angiotensina 1,7. Y por otra parte, aunque de una manera menos intensa, a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 1,9, la cual a su vez es transformada en angiotensina 1,7 por otras enzimas. Las dos enzimas, que son la enzima convertidora de la angiotensina 1 y la enzima convertidora de la angiotensina 2, están enclavadas en la membrana de nuestras células de diferentes tejidos. Y la enzima convertidora de la angiotensina 2 existe en dos formas, una que es la forma enclavada en la membrana celular y otra que es la forma soluble que puede circular en nuestros líquidos, ¿no es cierto? Y esta formación se produce a través de la acción de una enzima que es la ADAM17 que corta el pedículo y que separa a la fracción que está adherida a la membrana celular. La estructura de la enzima convertidora de la angiotensina es básicamente un péptido de 805 aminoácidos que tiene un extremo carboxiterminal y un extremo amino terminal. En el extremo amino terminal existe la porción que es el dominio carboxipeptidasa, que es la que se encarga de producir la ruptura de la angiotensina 2 y su transformación a angiotensina 1,7. Y por otra parte, el SARS-CoV-2 utiliza a este sector como el sitio por el cual se va a unir y va a infectar a nuestras células. Por otra parte, se muestra a nivel de la porción marcada con verde, dos tijeras que son el sitio donde la ADAM17 va a cortar justamente a la cadena y va a hacer que se forme la porción soluble de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Y como decíamos, la enzima convertidora de la angiotensina 2 se va a encargar de fragmentar a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. La angiotensina 1,7 actúa a través de un receptor que es el receptor MAS y que va a tener una acción totalmente opuesta a la que tiene la angiotensina 2 uniéndose al receptor de la angiotensina 1. Como ustedes saben, la angiotensina 2 es una hormona sumamente importante para mantener la presión arterial y para mantener la concentración de sodio y la reabsorción de agua. Pero cuando esta acción se prolonga por un tiempo largo y la concentración de la angiotensina 2 es elevada, puede producir una serie de efectos que no son benéficos para el organismo, como son el estrés oxidativo, tiene una acción protrombótica, antifibrinolítica, y esto favorece la coagulación intravascular y la formación de trombos. Por esta razón es importante que la angiotensina 2 sea contrarrestada en su acción y fragmentada para que estas acciones no se prolonguen. Y esto es justamente lo que consigue la enzima convertidora de la angiotensina 2 a través de su transformación en la angiotensina 1,7. Por otra parte, la enzima convertidora de la angiotensina 2 también actúa sobre la angiotensina 1, favoreciendo su transformación a angiotensina 1,9, la cual, uniéndose al receptor de la angiotensina 2, va a tener unos efectos exactamente iguales que los de la angiotensina 1 unida al receptor MAS. En esta diapositiva mostramos la diferencia que existe entre la expresión de la AC2 y la susceptibilidad a la infección por el SARS-CoV-2.
En la porción izquierda, en la imagen de la izquierda, se muestra la concentración de AC2 de los diferentes tejidos. Como se puede evidenciar, existe una escala que va desde la concentración baja a la concentración alta. La concentración baja está marcada en plomo y la concentración alta en rojo intenso. Ustedes pueden ver claramente que el ilium es el órgano que tiene mayor concentración de AC2, a diferencia del intestino, el estómago, el hígado, incluso el cerebro. El pulmón no es precisamente el órgano que tenga mayor concentración de AC2. Sin embargo, la susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 es totalmente diferente a la que sucede por la concentración de esta enzima. Vean ustedes cómo el pulmón es el órgano más susceptible a la infección, a diferencia del intestino, que tiene una baja posibilidad, una baja susceptibilidad a la infección. Esto quiere decir que no basta que haya una concentración elevada de AC2 para que exista infección. Existen otros factores, no todos bien conocidos, que actúan a estos niveles. Esta es la estructura del SARS-CoV-2, familiarizados todos nosotros con esta estructura porque se ha publicitado demasiado la corona de espinas, ¿no es cierto?, que rodea al virus. Tenemos a las espinas justamente que tienen una proteína que es la proteína S, y tenemos otras proteínas que forman parte también de la estructura de la membrana, como son la proteína N y la proteína E. Y por otra parte, el RNA, ¿no es cierto?, que está contenido en el interior del virus. Esta es una crioelectrotomografía en la que se muestra la estructura del SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, con su cadena, su corona de espinas, su membrana y el contenido interior que está formado por el RNA mensajero. Pero claro, esta es una visión estática de lo que es el virus del SARS-CoV-2. En realidad, el SARS-CoV-2 tiene una movilidad muy grande a través de sus proteínas S que forman la corona de espinas. Y esto se muestra claramente en la próxima diapositiva, en la que ustedes pueden ver claramente cómo las espinas del coronavirus tienen una movilidad amplísima, no solo en un sentido, sino en 3 sentidos. Y esto favorece a que estas proteínas se unan al receptor, a la enzima convertidora de la angiotensina 2 que el virus utiliza como receptor. Aquí tenemos una diapositiva en la que se muestra claramente la estructura de la proteína S, que es la que forma justamente la espícula. Aquí se puede ver claramente que esta proteína S tiene 2 fracciones, una fracción S2 y una fracción S1. La más superficial es la S1. Y justamente a este nivel es donde está el dominio a través del cual el virus se une a la enzima convertidora de la angiotensina. La otra cosa que se muestra claramente en esta diapositiva es que la proteína está rodeada por una cubierta de carbohidratos en forma de glicanos. Y estos protegen a la proteína S para que no sean reconocidos por el sistema inmune de nuestro organismo, y esto permita que esta proteína S se una al receptor antes de ser detectada por para el sistema inmune. La otra cosa que se muestra claramente a este nivel es que en la fracción S existen 3 porciones, que son la porción que está marcada como tobillo, rodilla y cadera, que son los sitios en los que existe movilidad para la del cual esta proteína S puede tener toda la movilidad que hemos mostrado en la anterior diapositiva. La otra cosa importante que muestra es que a nivel del dominio que se une al receptor, ¿no es cierto?, existen 2 glicanos que mantienen la posición de este dominio, mantiene recta esta porción. Y esto actúa a la manera de unas patas que utilizan las bicicletas para que la bicicleta permanezca parada, ¿no es cierto? Y no, entonces, exactamente de esta manera es que actúan estos 2 glicanos, manteniendo el dominio que se une al receptor de una manera rígida para que esto favorezca la unión al ECA2. En esta diapositiva mostramos ya cómo se produce la unión de la proteína S al receptor. Aquí en verde está marcada el dominio que se une al receptor justamente, y en la porción inferior
está mostrada la enzima convertidora que está funcionando como receptor. En el recuadro C, que está marcado con C, se puede ver claramente un modelo atómico de esta unión. La proteína S está marcada en verde y la enzima convertidora está marcada en azul, y se puede ver algunos de los sitios de unión a través de los cuales los aminoácidos toman contacto. Esto se ve mucho más claramente acá, ¿no es cierto? Se puede ver al virus con su proteína S que está unida al receptor ACE2, y por otra parte se ve a otro protagonista importante de este proceso, que es el TEMPRES2. Este TEMPRES2 es una enzima, y la función de esta enzima es que se va a unir a la fracción S de la proteína S, a la fracción 2 de la proteína S, y va a producir un corte, va a producir una ruptura de la cadena del segmento S de la proteína, al segmento 2 de la proteína S. Esto va a favorecer que este segmento que esta porción fragmentada de la proteína S pueda unirse a la membrana celular a través de aminoácidos hidrofílicos, y se quede ya esta vez sí unida de manera definitiva el virus a la membrana de nuestras células que van a ser infectadas. Esto se muestra claramente en esta diapositiva, en la micrografía electrónica, ¿no es cierto? Tenemos al virus unido a la membrana celular, ¿no es cierto? En el recuadro B se puede ver al virus en el interior de nuestras células, y en el recuadro C se ve claramente en azul a lo que es la proteína del virus, de la proteína S, ¿no es cierto? En verde se muestra al ACE2, que funciona como receptor, y las flechas están marcando los sitios a través de los cuales los aminoácidos se unen por puentes de hidrógeno, y de esta manera se establece ya la fijación del virus a nuestras células, ¿no es cierto? Para posteriormente, ¿no es cierto? Lo siguiente que sucede, aquí se puede ver claramente el TEMPRES actuando sobre la proteína S, fragmentando, ¿no es cierto?, a la proteína S. Esto se ve más claramente en la porción inferior, en la que se puede ver al virus con sus proteínas S, y a la célula huésped, la unión con esta célula huésped. Posteriormente, estas proteínas S lo que hacen es acercar a los dos elementos, vamos a decir como que traccionando a ambos elementos para favorecer que estas se fusionen y se pueda permitir el ingreso del material genético del virus. Esto se muestra más claramente en esta diapositiva, en la que se ve cómo la proteína S actúa como un verdadero resorte, favoreciendo el contacto y por último la perforación de la membrana del huésped, favoreciendo el ingreso del material genético del virus hacia la célula que está siendo infectada. Este es un trabajo que muestra justamente lo que se ha tratado de hacer con un inhibidor del TEMPRES2, que es la enzima que hemos mostrado en las anteriores diapositivas. Y en este caso se ve cómo se ha utilizado este mesilato de camostato, que es el inhibidor del TEMPRES, para ver qué es lo que se puede lograr y de esta manera inhibir la unión y el desarrollo de la infección del SARS-CoV-2. Y aunque evidentemente esto está remarcado con amarillo, se ha podido demostrar que el uso de este producto puede reducir la carga viral, ¿no es cierto?, utilizando este producto. Sin embargo, esto no ha repercutido en la evolución clínica de los pacientes que han utilizado, 137 pacientes que han utilizado este producto, no ha reducido la progresión a ingreso a unidad de cuidados intensivos, y por otra parte sobre la mortalidad, de modo que no ha sido un manejo efectivo el que se ha podido lograr utilizando este producto, aunque claro, hay mucha esperanza de poder descubrir nuevos productos que tengan este mismo efecto, o tal vez el mismo, pero utilizado de otra manera. Tenemos por otra parte que no es la única manera como el coronavirus puede ingresar a nuestras células. Existen otras formas, y esta otra forma es la endocitosis.
La endocitosis se muestra aquí a través de 3 mecanismos, cómo puede lograr que el virus ingrese a nuestras células sin recurrir al mecanismo anterior, sino a la formación de una especie de fagocitosis, que es la endocitosis. No es una fagocitosis precisamente, pero es algo parecido, a través del cual el virus, uniéndose al receptor AC2, es como que fagocitado, ¿no es cierto?, por nuestra célula. Entonces, el virus ingresa a nuestra célula con una cubierta de la propia membrana celular. Esta membrana celular posteriormente es atacada por una enzima que es la catepsina. Se produce la ruptura de esta porción de la membrana celular que ha sido engullida por la célula huésped, y a través de este mecanismo el virus infecta a la célula. Este es un otro mecanismo diferente al anterior. Y aquí se muestra lo que sucede en lo que es la endocitosis mediada por clatrina, básicamente lo que hemos explicado. Este es un in vivo, utilizando cloroquina y remdesivir. La cloroquina es una enzima, es decir, es una sustancia que produce justamente una destrucción de la catepsina L, y es un elemento que inhibe a la catepsina L, y por lo tanto se suponía en este estudio in vitro, y de hecho se ha demostrado, que utilizando la cloroquina se puede lograr un efecto inhibidor del desarrollo de la infección por el SARS-CoV-2. Lastimosamente, este mismo efecto no ha podido ser demostrado en ensayos clínicos. Por otra parte, en esta diapositiva se muestra que existen receptores alternativos. Eso se muestra en la porción C, en el recuadro C, en el que se puede ver que el AC2 es uno de los receptores, pero no es el único, ya que el receptor 2 de la angiotensina, el CD147 y el CD209 también son receptores a través de los cuales el virus puede ingresar a nuestras células por diferentes mecanismos. Una vez que el material genético ha sido introducido a la célula, se produce una replicación viral, una formación de nuevos virus. Estos virus van a salir nuevamente de la célula huésped y van a infectar a nuevas células. Existen varios trabajos en los cuales se ha tratado de ver cuál es el efecto de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los bloqueadores del receptor de la angiotensina sobre la evolución de los pacientes con coronavirus. Hasta el momento no se ha demostrado que estas sustancias pudieran ser perjudiciales en la evolución del SARS-CoV-2, de la infección por SARS-CoV-2. Al contrario, hay algunos estudios que muestran que su efecto pudiera ser benéfico. Eso todavía está en estudio, no se ha definido esa situación. Aquí mostramos un trabajo que es sumamente interesante acerca del uso del AC2 recombinante soluble. Esta es una sustancia que es producida en el laboratorio y que es inyectada. Esto se ha hecho en una persona, una paciente de 45 años, que tenía una infección por COVID-19 severa, y se ha utilizado en inyecciones por 7 días, ¿no es cierto? Y se ha podido demostrar que este procedimiento ha sido efectivo por cuanto la paciente ha tenido una evolución favorable. Inicialmente tenía un SARS-CoV-2 serio, severo, pero su evolución ha sido muy buena. ¿Cómo se plantea que actúa este elemento? El AC2 recombinante es un AC2 producido en el laboratorio que es inyectado, y lo que se plantea es que esta sustancia se uniría a las espículas del coronavirus que ya está en el huésped, ¿no es cierto? Pero al unirse a las proteínas S, las bloquearía el AC2 recombinante, impediría que el virus tome contacto con el AC2 membranal, y de esta manera se inhibiría la infección y se pudiera contar con este elemento para tratar a pacientes con COVID. Estas son las próximas diapositivas en las que se muestra justamente la evolución de esta paciente, ¿no es cierto? Los efectos que tuvieron a nivel de la angiotensina 2, de la angiotensina 1.7, de la angiotensina 1, de la angiotensina 1.9, etcétera, ¿no es cierto? Y la concentración del AC2
en plasma, en la tráquea, etcétera, y como se puede ver inicialmente con las inyecciones se pudo lograr una elevación importante del AC2 plasmático, que es el AC2 soluble justamente. Aquí se puede ver la evolución respecto a las interleucinas inflamatorias, como son la interleucina 6, la interleucina 8, ¿no es cierto? La ferritina, la hipoietina, el factor de necrosis tumoral alfa y las proteínas C reactivas, como la evolución es definitivamente favorable. Y por último, una disminución de la carga viral, como se muestra en la diapositiva, y eso con un aumento notable de los anticuerpos neutralizantes. Este ha sido un estudio exitoso, lastimosamente es un solo caso el que se ha publicado, pero definitivamente ha creado mucha expectación respecto a lo que puede pasar, ¿no es cierto?, con los pacientes tratados con